הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי בשמח ורגני בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריבנו אמן. יחס מרחבה מברני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו יתברא ויקטרבח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להאמין כל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן.
או בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה והרע ואמרו אמן ואמרו אמן לך שלמר העמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בחץ זרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה בחצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בחץ זרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה בחצלה לנו בכל עמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמך עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Tener una paracha nueva que es Baerá y me aparecí. Dice paracha Baerá, Shmot 6.2 al 9.35. Vamos a ver las aliot. La primera aliá va del 6.2 al 13, la segunda va del 6.14 al 28, la tercera aliá va del 6.29 al 7.7, la cuarta aliá va del 7.8 al 8.10, la quinta aliá va del 8.11 al 22, la sexta aliá va del 8.23 al 9.16, la séptima aliá va del 9.17 al 35, la haftará Ezequiel 28-25 al 29-21. El Brit Hadashah en Hebreos 3:1 al 6. Vamos entonces a tener la primera aliyá, que es la renovación de la promesa. Aquí vemos al Eterno prácticamente renovando la promesa de que nos iba a sacar de Egipto. Habló todavía
el Eterno a Moshe y le dijo, yo soy Adonai. Y aparecía a Abraham, mire acá dice, a Isaac y a Jacob como el Eterno omnipotente. Mas en mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me ha acordado mi pacto. Aquí hay una palabra que es muy bonita, que es Vayescor et Berit, que es he recordado mi pacto. O sea que él recordó el pacto que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, que prácticamente los iba a devolver nuevamente a la tierra prometida. Por tanto dirá a los hijos de Israel, yo soy Adonai, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, yo libraré de la servidumbre, yo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a Abraham y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo Adonai. De esta manera habló Adonai a Moshe, a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moshe a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Y habló Adonai a Moshe diciendo, entra y habla a Paró, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moshe delante de Adonai, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escucharán, Paró, siendo yo torpe de labios? Entonces Adonai habló a Moshe y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Paró, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén. Entonces vamos a ver aquí que hay varias palabras, que es Beotzeti, que es os sacaré. Y si las comparamos todas estas palabras que les voy a hablar hoy, es lo mismo que hizo el Señor con cada uno de nosotros, con la redención de nuestras vidas. Be'itzalti, os libraré. Begaalti, os redimiré. Más que todo dices, no salvaré tanto, sino os redimiré, os salvaré, sí, también, pero más que todo la redención, ¿sí? Belakachti, os tomaré como pueblo, y Bebeti, os llevaré a la tierra. Os daré una casa donde habitar. Mire, si nosotros vemos la salvación, ¿qué es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros? Él nos sacó, Él nos libró de mano del enemigo, Él nos redimió, Él nos tomará muy prontamente, o nos tomó como pueblo. Ya somos pueblo del Eterno, ¿sí? Benei Elohim, o sea, somos hijos del Eterno. Y también nos llevará a la tierra, a Oranabá. Y eso es lo que nosotros vemos con la redención. Es hermosa este pasaje, ¿sí? Aquí vemos también una palabra que acabo de decirles, Vaeskor et Berit, me he recordado de mi pacto. Entonces aquí la renovación de la promesa, él se acuerda. Me acuerdo tanto que todos nosotros gemimos algún momento y estuvimos en opresión del enemigo, y él, en opresión del enemigo, el Señor nos escuchó. La renovación de la promesa, Hachem, se reafirma aquí con su nombre y declara las 4 expresiones de redención como acabo de hablarles. O sea, os sacaré, os libraré, os redimiré, os salvaré, os tomaré como pueblo, os llevaré a ustedes a la tierra. Paró no dejaba ir a Israel, sino que aumentó su trabajo. ¿Se acuerdan ustedes que aumentó su trabajo? Moshe está muy triste, pero Hachem le recuerda su promesa de acompañarlo. Él nos acompaña siempre, a pesar de que el enemigo quiera oponerse, él siempre quiere acompañarnos y redimirnos. Y lo desafía a que confíen en él. El Altísimo se revela con su nombre verdadero para dar promesa, para cumplir la promesa, ¿sí? Dar a entender que a pesar
de duro, de lo duro que es el castigo que estaba infligiendo para nuestro pueblo, ¿sí? Él es misericordioso, Él es Rahem. Amén. Miren, hermano, yo les digo una cosa. Nosotros no podemos sentirnos muy eh, prácticamente sometidos porque Él ya nos libró, sino que nosotros debemos confiar en Él porque Él es muy grande en misericordia. Se revela con su nombre verdadero para dar a entender que a pesar de que parezca duro, el Señor nos recompensará y nos conducirá a la senda de justicia y castiga a quien lo merece. Él es grande en misericordia. Sus ancestros nunca se quejaron, aunque solo les reveló cómo el Shaddai ahora se revela con su nombre, con el cual es conocido cuando cumple con lo prometido. Entonces, vemos aquí que a diferencia de Moshe, los patriarcas nunca vieron cumplir las promesas, pero aún así no se quejaron. O sea que aquí el Señor nos está enseñando que a pesar de que Abraham, Isaac y Jacob nunca se cumplieron las promesas en ellos, pero más adelante en Moshe se van a cumplir, ellos nunca se quejaron de no verlas, ¿sí? Entonces, Abraham le prometió que él heredaría la tierra de Israel. Sin embargo, tuvo que comprar una parcela para enterrar a su esposa Sara. Aquí vemos que, ¿se acuerdan ustedes que Macpela fue comprada por 400, no me acuerdo ahorita, shekels, ¿sí? Entonces, a Isaac le prometió que estaría con él. En Bereshit 26:3, venga, lo leemos, Bereshit 26:3, vemos que prácticamente pelearon por el derecho del pozo. Veamos Bereshit 26:3. Dice Bereshit 26:3, 26, perdón. 26:3. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré mi juramento que hice a Abraham tu padre. Pero no se cumplió en ese momento. Pero con Moshe se iba a cumplir. A Jacob le prometió que la tierra donde permanecía sería suya y su simiente y de su simiente, pero tuvo que comprar un campo. Los hijos de Israel se mantuvieron leales a Hachén y él lo consideró digno de ser redimidos por el pacto con los patriarcas. El Señor nos ha prometido redención total y no se sabe si vamos a tener que verla cuando Él nos lleve o cuando Él venga por nosotros o Él haga total redención sobre nuestras vidas. Lo importante aquí es que prácticamente Él nos considera dignos de ser redimidos. Cada uno de nosotros somos redimidos. Amén. Mire, el Señor, que es longánime e indulgente con los errores y las debilidades de su pueblo, hizo caso omiso de la mortificación de Moshe como resultado de la primera entrevista y lo animó con la seguridad de una terminación rápida y feliz de su misión. Habló todavía Dios a Moshe para su mayor estímulo y se le hizo una repetición enfática de la promesa. El Señor habló todavía el Eterno a Moshe y le dijo: yo soy Adonai, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Adonai, en mi nombre, Yod-Hei Vah-Hei, no me di conocer a ellos. El Eterno omnipotente, todos los enemigos tienen que caer, todas las dificultades tienen que desvanecerse ante mi poder omnipotente. Y los patriarcas tuvieron pruebas abundantes de ello, más en mi nombre. Entonces aquí vemos que prácticamente el Señor prácticamente nos ha librado, nos ha dado libertad, nos ha dado, prácticamente nos ha recogido como su pueblo, ¿sí? Esas son las cuatro razones, ¿sí? Las razones por las que el Señor
Mire, lo sacaré de la esclavitud egipcia. Hachén anunció 4 expresiones de redención, que ya los expliqué. Lo sacaré de la esclavitud egipcia, lo libraré de todo trabajo, lo redimiré sin pagar rescate, los tomaré con el propósito de hacerlos mi pueblo y les entregaré la Torá. Este es el propósito para el cual fuimos liberados, recibir la Torá, conocerlo a Él, estar más profundamente y cumplir la Torá como a Él le gusta. Y lo llevaré a la tierra que juré a dar a sus antepasados. Aquí lo vemos claramente. Aquí Hachén nos advierte que se endurecía el corazón de Paró, a fin de que tenga la oportunidad de arrepentirse y hacer teshuvá. Nuestros sabios opinan quien está dispuesto a santificarse a sí mismo les es dada la ayuda de arriba. Quien escoge corromperse les da la oportunidad de ser así. El hombre es quien escoge su propia dirección en la vida. Cada cual escoge. A nadie es obligado a recibir al Señor. Cada cual escoge su destino. No obstante, en su avance se hace progresivamente difícil para él retroceder. Por ejemplo, acá hay un ejemplo muy grande del pecado. Un pecado que cometido una vez provoca remordimiento, ¿sí? Un pecado cometido 2 veces parece permisible. Un pecado cometido 3 veces parece una virtud a los ojos del pecador. De la misma manera, Paró puso obstáculos en el camino de su teshuvá y se volvió insensible a la verdad al persistir en el pecado y no dejar ir a nuestro pueblo para el desierto. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos desde temprana edad los lineamientos de la Torá. El Señor quiere que verdaderamente nosotros no seamos duros de servir, que no seamos mulas, como lo fue Paró. Hace poquito les mandé un mensaje de que la abeja le habla a la mosca, que es mejor estar en la flor, pero la mosca está acostumbrada a la suciedad, al mugre, y entonces es difícil, por ejemplo, estar dándole a alguien Torá, siendo que no le gusta Torá, no le gusta, y son necios. Entonces es mejor no compartirle al necio porque se te volverá su enemigo. Y lo estamos viendo claramente aquí con el estudio que estamos dando. Paró se volvió, fue enemigo del Eterno y enemigo de todos los hebreos. Vamos a ver aquí la segunda lilla, va del 6:14 al 28. Entonces dice, estos son los jefes de la familia de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanó, Falú, Esrón y Carmi. Y estas son las familias de Rubén, los hijos de Shimón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gerson, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gerson, Lifni, Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Itzar, Hebrón, Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí, Musi. Estas son las familias de los hijos de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moshe. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izar, Coré, Nefej, Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán, Sitri. Los hijos de Aarón por mujer a Elisheba, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana, Abisab. Los hijos son de la familia de los coeritas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Y ese es aquel que Aarón y aquel Moshe, a los cuales Adonai dijo, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos.
y estos son los que hablaron a Paró, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moche y Aarón fueron estos, cuando Adonai habló a Moche en la tierra de Egipto. Vamos entonces a entrar a la segunda alianza. Aquí vemos prácticamente que la genealogía de Moshe. Estas son las cabezas de la familia de los padres, jefes y gobernadores de las casas. En la inserción de esta tabla genealógica, esta parte del relato tuvo como propósito el autenticar la descendencia de Moshe y Aarón. La descendencia de Moshe y Aarón son levitas, o sea, eran sacerdotes prácticamente. Los dos fueron encargados de desempeñar una parte tan importante en los asuntos llevados a cabo en la corte de Egipto y después elevados a puestos tan grandes en el gobierno de la nación hebrea, ¿sí? Que era la suma importancia que su linaje fue trazado correctamente. También aquí en esta parte vemos que se nombran prácticamente a las familias se nombra la familia de Rubén, pero no se nombra de Simeón. Eran hijos mayores de Jacob. Tal vez muchos exégetas o sabios dicen que por respeto al orden cronológico, ¿sí?, de las genealogías, se nombra a Rubén y a Simón, porque eran los mayores. Pero se toman ligeramente de ellos. Y luego el historiador pasa esa enumeración y pasa directamente a la genealogía de Moshe y Aarón. De las principales personas, aquí se nombran las principales personas de Leví. Amram, que vemos el padre de Moshe y Aarón, tomó por mujer a Jocabed su tía. Estos pequeños detalles anotados en la familia de Aarón, mientras que pasa por alto los suyos, indica la molestia legítima de Moshe. Un hombre ambicioso o un impostor había obrado de una manera distinta. Miren, hermanos, aquí vemos prácticamente lo hermoso que es Moshe. Moshe no quería figurar, ni quería ser grande, ni Aarón, ni nada, ponerse por encima de todo. No, él solamente quería que el Eterno fuera el grande, el director, el que verdaderamente el libertador, el que nos va a redimir, fuera el Eterno. Aquí vemos cosas muy hermosas e interesantes. Vamos a pasar a la tercera aliá. La tercera aliá nos muestra el nombre, el tetragramatón, Yud, Hei, Pat, Ei. O sea que aquí vemos prácticamente el tetragramatón y lo vamos a comparar con el nombre de nuestro Mesías, el nombre de Yeshua Mashiach. La tercera aliá va del 6:29 hasta el 7:7. Entonces Adonai habló a Moshe diciendo: yo soy Adonai, Ani, Asher Ani, o sea, yo soy Adonai, Ani Elohim. Dice, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moshe respondió delante de Adonai: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Paró? Adonai dijo a Moshe: mira, yo te he constituido Dios para Paró, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Paró, para que te deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Paró, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Paró no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Y hizo Moshe y Aarón como Adonai les mandó, y así lo hicieron. Era Moshe de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Paró. Entonces aquí viene la segunda entrevista de Moshe y Aarón con Paró. Adonai dijo a Moshe:
aquí se anima a Moshe a entrevistarse nuevamente con el Melech de Egipto, pero no como antes, en una actitud humilde, sencilla, suplicante, sino armado de credenciales divinas. Oigan bien, ya no eran los, sino que estaban investidos de poder, mire, estaban prácticamente, el Ruach, ¿se acuerdan ustedes que Yeshua Mashiach les dijo que no se movieran de dónde? De Jerusalén, ni que, hasta que viniera que la promesa del Ruach HaKodesh. Eso lo vamos a ver ahorita. Amén. Más adelante. Dice aquí, Adonai dijo a Moshe, aquí se anima a Moshe a entrevistarse nuevamente entonces, ¿sí? Con Paró, pero ya no van como simples hombres, sino como uno era el profeta y el otro era prácticamente un Elohim pequeño. O sea, le dio todo el poder, el Eterno le dio todo el poder a Moshe y a Aarón. Amén. Entonces son credenciales, embajadores de Mashiach, ¿sí? Embajadores del Eterno. Y parece ser hacer su demanda en un tono y de una manera que ningún monarca o corte terrenal jamás había contemplado. Yo te he constituido, dice aquí, Dios, Elohim, para Paró, un Dios, o sea, él había de obrar este asunto como representante del Eterno y hablar en su nombre y ejecutar cosas fuera del curso ordinario de la naturaleza. Entonces aquí vemos en el libro de Berechit encontramos el tetragramatón, las 4 letras que componen el nombre del Eterno. Yod Hei, Yud Hei, Bab Hei. 165 veces aparece el nombre del Eterno. Entonces ahora tenemos la revelación de que hasta el momento en que Moshe está a punto de decirle a Paró, deja ir a mi pueblo, la única revelación que el Eterno le dio a Abraham, Isaac y Jacob fue el de Dios Todopoderoso, o sea, del Shaddai, pero no se había dado a conocer con este nombre, con Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, el Eterno declara claramente que nuestros antepasados conocían su nombre como Yod Hei, Bab Hei. ¿Qué aprendemos de esta revelación? ¿Qué aprenderemos de esta revelación? Prácticamente la revelación del nombre del Eterno es progresiva. Es progresiva. Dios reveló su identidad. Miren, aquí en este tiempo, Dios reveló su identidad. Qué importante esto. Su plan para la humanidad progresivamente. Es decir, poco a poco, centímetro a centímetro, así es con nosotros. Si tú verdaderamente pasas cierto lugar, pasas y ya eres capaz de recibir la gloria del Eterno, Él va dando cada vez más su gloria y más su identidad. Y vamos conociéndolo más profundamente. El mismo Yeshua declara esto claramente. Todavía tengo muchas cosas que decirte, pero ahora no puedes soportarlas. Mira, hay personas que no pueden soportar las cosas porque no entienden. Mire, según Lucas 1:31, Miriam, María, tenía que ponerle el nombre a su hijo Yeshua. Encontramos una explicación de este nombre en Mateo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos que prácticamente el Eterno estaba desde un principio, desde la gestación de Yeshua en el vientre de Miriam. Prácticamente él nos estaba dando la redención, salvará a su pueblo de sus pecados. En Mateo 1:21, español o en cualquier otra traducción, no se ve conexión alguna entre el nombre de Yeshua y él salvando a su pueblo. Sin embargo, hay quienes hablan hebreo. Esta conexión está muy clara. Probablemente saben que el nombre hebreo de Yeshua significa salvación. Muy claro, oigan bien, esto es importante. ¿Qué revelación tan grande tenemos nosotros al tener a Yeshua en nuestras vidas? Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es el que verdaderamente ese nombre, por eso es que nosotros lo debemos tener muy, muy, muy en nuestro corazón.
¿Hay algo más en este nombre? ¿Algún mensaje adicional que se haya podido perder en la traducción? Yeshua es una forma corta del nombre Yehoshua, que es Josué. Yehoshua es un nombre compuesto en dos partes. La primera parte es Yeho, que es la forma del prefijo del tetragrámatón. La cuarta letra del nombre de Dios es Yod-Hei, Yud-Hei, Vah-Hei, o Adonai. La segunda parte viene del verbo hebreo Yasha, que quiere decir liberar o salvar. Así pues, principalmente, el nombre de Yehoshua, Yeshua, conlleva la idea de que el Eterno salva, y fue un nombre judío muy popular en el tiempo de Yeshua. Sin embargo, el diccionario bíblico hebreo proporciona un sorprendente significado adicional del verbo yashá, otorgar la esencia de la existencia, o sea, otorgar la esencia de la existencia. Así que el nombre de Yeshua estaría muy conectado con prácticamente el Asher Ye Asher, que es el tetragramatón, Yud Ei Bat Hei, que a menudo traducido es como aquel que ha de existir, el que existe, el que es, el que era, es y todavía sigue siendo y no dejará de serlo. E incluso, oigan bien, algunos han sugerido que el nombre de Yeshua está oculto en Yod-Hei Vah-Hei como Yeshua Nasri Bemelech a Yudín, hebreo, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, igual que la inscripción en latín que estaba en la cruz. O sea, que el tetragrámatón está implícito en el nombre de Yeshua. Mira el nombre tan poderoso. Desde la Torá, desde los principios está ese nombre grande que nos redimió, nos sacó del pecado, nos perdonó, y por eso hay que tener mucho cuidado en no volver a caer en el pecado. A causa de múltiples traducciones y a cambios de pronunciación, el significado tradicional de llamarle Jesús ha oscurecido tanto su nombre como su mensaje. Sin embargo, su nombre en hebreo, Yeshua, tiene un significado perfecto. Él es aquel que salva y aquel que otorga la esencia de la existencia. ¡Oh, qué bendición! ¡Qué profundidad tiene ese nombre! Oigan bien, o sea que nosotros al recibir a Mashiach tenemos la esencia de la existencia del Eterno dentro de nuestras vidas. Entonces, vamos a ver que prácticamente lo que su identidad, su revelación progresiva, prácticamente es despacio. Primero, el Eterno no nos dice el final desde el principio, ¿no? Segundo, el Eterno nos habla en lenguaje humano, en lenguaje que podamos entender. Nuestra tradición judía establece que la Torá, la máxima revelación del Eterno, la Torá de Moshe, nos habla en lenguaje humano y no está en el cielo, está aquí en la tierra para que nosotros podamos leerla, comprenderla, profundizarla. Las implicaciones son que se nos da en un idioma que podemos entender. No solo el idioma, sino también el contenido está diseñado para que lo entendamos. Los misbot del Eterno son razonables, no difíciles. Yo no sé últimamente por qué las personas han puesto cercos sobre la Torá y se han vuelto complicados con las cosas del Eterno. Las cosas del Eterno son sencillas para que podamos nosotros ejecutarlas. Yeshua lo dijo de una manera muy clara. Llevad, oigan bien, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que sabemos hoy sobre el Eterno y la forma en que obra entre los hombres no se conocía en las generaciones anteriores. Mire ese privilegio que tenemos cada uno de nosotros. Por tanto, el Sheliach, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:12, porque oigan bien, ahora vemos en un espejo tenuamente, pero luego cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo también soy conocido. Miren, tan hermoso. Poco a poco, Él no nos va dando la revelación total, sino poco a poco nos va dando las cosas sagradas profundas de los cielos a nosotros. La nueva revelación que el Eterno le da a Moshe es la verdad más asombrosa de toda la Biblia. Verá los hijos de Israel ante Moshe adoraban a un Dios de poder, un Dios que de alguna manera no es diferente de los demás dioses de sus vecinos. Es personal, es grande, es poderoso. Era un Dios personal para los padres de la nación. Es un Dios que tenía una relación con los hijos de Israel. Dice aquí que Dios era el Dios de un pueblo, no un lugar, no residía en casa hecha de manos de hombres. Dios quiere habitar en casa de cada hombre, oigan bien, con las personas, porque el Eterno es que es personal, así como nuestro Yeshua es personal. Yeshua Ansri Bemelech a Yudim, como en el caso de Jacob yendo al norte a Harán y deteniéndose a dormir en Betel. El Eterno se reveló a Jacob en el sueño como su guía y ¿qué? Protector personal. Y Él quiere ser protector personal durante la etapa que vamos a estar aquí en la tierra. La primera vez que vemos y escuchamos que Dios es un Dios nacional es la entrega de la Torá en el monte Sinaí. La respuesta que el Eterno le dio a Moshe en el monte Sinaí junto a la zarza ardiente fue: y el Eterno le dijo a Moshe, yo soy el que soy, Asher, yo soy el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Y Dios dijo a Moshe, Asher, así dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de tus padres, el Eterno de Abraham, el Eterno de Isaac, el Eterno de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi gran nombre para siempre. Y este es mi memorial por toda la generación. Oigan bien, por todas las generaciones. Él quiere darse a conocer con su gran ¿qué? Nombre, con su gran nombre. Amén. Dice acá, aquí se está produciendo un cambio importante. El cambio es un eterno personal que acompaña a la familia, a un eterno del tiempo, un eterno que se revela en el tiempo y en el tiempo y en el espacio. La palabra yo soy o ser es palabra de tiempo. Este cambio y nueva revelación es un cambio importante en las relaciones y por supuesto en las demandas. Oigan bien, ¿qué día estaba yo oyendo a mi esposa aquí con las damas? Y ella les explicaba que el Eterno es un Dios personal. A cada cual Él se manifiesta en la forma que cada uno lo necesitemos. Es el mismo, pero a cada cual le da conforme a su fe, de acuerdo a las necesidades de cada uno. A partir de este momento, el Eterno Israel está tratando con una nación y tiene demandas nacionales del pueblo y de sus líderes. A partir de este momento, Moshe no representa a sus familias ni a su tribu. Oigan bien, Moshe dejó de ser representante en una tribu, sino prácticamente fue como el elegido para dirigir a todo el pueblo. Moshe es un representante nacional de Dios y su pueblo. El Dios al que sirve Moshe es un Dios de la historia. La historia es un conjunto secuencial de eventos conectados a una línea de tiempo. Esta es precisamente la importancia de la revelación y el significado de la profecía. La profecía solo puede tener un significado si es una proclamación de quien controla el tiempo y los eventos. Esto debería facilitarnos la comprensión del endurecimiento del corazón de Paró, en hebreo es claramente visible en el idioma.
Paró endureció la vida de los israelitas con trabajos forzados, y el Eterno endureció el corazón de Paró. Aquí hay una clásica medida por medida. Señor, el Paró nos esclaviza, nos pone a prueba, nos da duro, nos da látigo, nos pone a hacer sus pirámides y todas esas cosas. Pero el Señor también endurece el corazón de Paró, así como Él nos puso cargas pesadas a nosotros. Y vemos claramente medida a medida. El Señor no se queda con nada. Al enemigo siempre le va a poner medida por medida. Como ya saben, Yeshua dio una enseñanza muy clara sobre este tema. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que uséis, se te volverá a medir. ¡Qué ojo! Nosotros, como hombres y mujeres, hemos sido perdonados de muchas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado en juzgar a nuestros hermanos, como si fuéramos perfectos nosotros. Nosotros, aquí el único perfecto es Yeshua Mashiach. Aquí el único perfecto es el Eterno. Nosotros no debemos juzgar a los demás. Amén. El nombre de Adonai relacionado con Yeshua. Entonces, dice, yo endureceré el corazón de Paró. Este sería el resultado, pero el mensaje divino sería la ocasión más, no la causa, la obcecación impenitente del rey. Muchas personas son impenitentes, muchas personas se les habla de Yeshua, se les habla de la redención, se les habla de la Torah, pero no quieren oír. Así pasó con Paró. Yo pondré mi mano sobre Egipto, la sucesión de terribles juicios con el que el país estaba por ser azotado. Demostraría la supremacía del Eterno de Israel. Pero aquí hay una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué endureció Dios el corazón de Paró? Ahora, el endurecimiento del corazón de Paró por el Eterno Poderoso, el Creador del mundo, la pregunta que se hace es, ¿por qué Dios, el Creador del mundo, el Padre de toda la humanidad, usa una medida como el endurecimiento del corazón de Paró? Si el objetivo es solamente la liberación, la redención de nuestro pueblo de la esclavitud, ¿no sería más conveniente rápido permitir que el Paró libere y envíe a los hijos de Israel a la libertad y regrese a la tierra de Canaán como se les dio? Por el Dios Todopoderoso, sí, porque Él es todopoderoso. Hubiera podido hacer. Lo primero que debemos recordar es la negativa de Paró de permitir que los israelitas salieran de Egipto y fueran libres de la esclavitud. Esto es lo que complicó la situación e invitó a la intervención del Eterno. Y por eso endurece el corazón de Paró. Esto podía darnos la impresión, ¿sí?, de que Paró no tenía un verdadero libre albedrío. Paró tenía total libre albedrío cuando Moshe y Aarón le pidieron por primera vez a Paró, deja ir a mi pueblo, y él los hubiera podido dejar. Paró consultó con sus sabios, oiga, consultó con la hechicería, consultó. Mucha gente no lee la palabra, pero consultan con sabios, con gente que no sabe de la palabra, con gente, magos, con esas cosas, y no consultan con el Eterno. Deja ir a mi pueblo, ¿sí? Pero consultó con otros. No escuchó el consejo del Eterno, quienes hablaron en el único nombre del Redentor del mundo. La obstinación del Paró y su negativa a dejar a que Israel saliera de Egipto inició una competencia. ¿Entre quién? Entre Moshe, que era el representante del Eterno, y Paró, que representa a Egipto y a Paró y sus dioses. Las 10 plagas, las 10 golpes que el Eterno infligió a los egipcios para convencer a Faraón de que dejara salir a Egipto, no solo fueron plagas contra el pueblo de Egipto, sino también contra los dioses de Egipto, para que el Señor quería de que prácticamente mostrara a todo Egipto que era el único Dios vivo y verdadero. La sangre estaba en contra del Dios
del río Nilo, el sustento de Egipto. Otras de las plagas fueron contra los dioses del ganado de Egipto, Apis, contra el dios Sol, Ra, que era uno de los principales dioses de Egipto. La competencia y la lucha no fue solo entre Moshe y Paró, sino entre Dios único de Israel, que creó el mundo entero, y los egipcios idólatras, que adoraban a muchos de dioses. Lo que acabo de hablarles, aquí prácticamente, sí, que nosotros ya habíamos pasado, qué pena, la cuarta alianza, sí. Dice aquí que el Señor, mire, ¿qué dice? Que era tan obstinado porque él creía que él era también un Dios. Paró, prácticamente era peleando contra el mismo Dios de Israel. Y él se creía solamente Dios, ¿sí? Y también no solamente, sino que él tenía más dioses, más poder. O sea, él como eran dioses, eran varios. Entonces se creía más poderoso que el Dios de Israel. La libertad para Israel fue, en última instancia, la libertad de Israel fue, en última instancia, sí, la demostración del poder de Dios de Israel, el único Dios contra la multitud de dioses. La nación hebrea fue la vela del viento, la luz para el resto de la historia de la humanidad, como demostración de que Él era el único, y Él es el único, sobre todos los ídolos del mundo y sobre todos los hijos de Egipto. Por eso es que Dios endureció el corazón de Paró para demostrar el resto de la historia que el eterno Dios de Israel es el único Dios vivo y verdadero. Si era necesario retrasar el éxodo de Egipto para mostrarle al mundo que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay liberación, que solamente Él es nuestro Salvador. Amén. Dios a Abraham, como se registró en el capítulo 15 de Egipto, hizo un pacto, ¿se acuerdan? Con los animales. Cuando miramos podemos ver que podrá haber, es un Dios de rectitud, es un Dios justo, es un Dios correcto. Él tomó para sí toda el pacto, y él quería mostrar que él era el eterno del pacto y que él se había recordado del pacto que hizo con Abraham para sacarnos de Egipto. Paró, continuó resistiéndose 10 veces hasta la última plaga. Pudo haber reconocido al Eterno, pero confió más en qué, en que Él era Dios y en sus ídolos. El Eterno demostró su poder, su soberanía, hasta que Paró dijo: toma tu pueblo y vete. Rashi, el gran comentarista de la palabra de El Eterno del siglo XIII, señala que hubo un proceso de aumento de los castigos, plaga tras plaga. Era necesario demostrar el poder de Dios, no solamente a los egipcios, sino a israelitas y a todo el mundo. Rachel notó que durante las primeras 5 plagas, el mismo Paró fue responsable de su corazón endurecido. El corazón de Paró fue fortalecido, como dice, y la palabra, y luego se volvió pesado, o sea que tenía cambios de actitud. Se fortalecía, se volvía pesado. Se endurecía, se fortalecía. Aquí la Torá usa 3 palabras de terquedad, o sea, se endureció, se fortaleció y se volvió pesado. El rabino Moshe ben Maimón insiste en que toda la humanidad tiene libre ¿qué? Albedrío. Todos pueden elegir hacer el bien o hacer el mal. Cada cual decide. Cuando nosotros recibimos al Señor, cada cual decide hacer el bien o hacer el mal. Decide hacer el bien. Condúcete en la Torá, condúcete como Él quiere que tú te conduzcas. El corazón de Paró se volvió pesado y endurecido porque no quería perder un bien financiero. ¿Cuál era el bien financiero tan valioso? Esclavos y mano de obra barata, gratis. Se niega a cambiar incluso cuando reconoce la existencia del Dios en su corazón. Prácticamente era un arrogante. Paró era arrogante porque él
todo el mundo le hacía venias, todo el mundo era el Dios, ¿sí? El mismo Dios Ra, el sol, que se describe como su corazón, oigan bien, su corazón era arrogante, su corazón se fortalecía por la arrogancia, por el orgullo que tenía, a causa que trajo plaga tras plaga sobre Egipto y su nación, finalmente sobre su propia familia. No consideró a su familia, sino que fue la última plaga, que esa la vamos a ver en la próxima paracha. Este destino ha sido el destino de todos los líderes de naciones judíos. El mundo necesita mirar la historia. Por eso es que nosotros cada año hacemos Pesa, para poder recordar lo que el Señor hizo en Egipto, que nos sacó con mano poderosa. Este destino ha sido el destino de todos los líderes y naciones, hasta los mismos judíos. El mundo necesita mirar todo esto, necesita comprobar, necesita mirar, necesita ver cómo el Señor nos comparó, nos sacó con mano extendida, cómo con Nabucodonosor nos volvió a su tierra, cómo la antigua Roma también nos castigó, pero nosotros permanecimos, cómo Hitler, como todos aquellos que nos persiguieron, ahora ya no están, ya somos nación. Amén. Entonces hay que mirar también por qué el Señor, oigan bien, por qué el Señor siempre ha amado al pueblo hebreo, porque Él ha hecho una promesa y un pacto. Amén. Por favor, no olvidemos las promesas que nuestro Eterno ha hecho a Abraham. Abraham prácticamente se le dio todas las promesas y nosotros, oigan bien, todos somos hijos de Abraham. Amén. Entonces nosotros, dice aquí que Romanos 11:26, hay algo. Cuando se ora por Israel y por la salvación de Israel, porque no hay nada más seguro, una promesa del Eterno, todo Israel será salvo. El Señor ama a su pueblo, el Señor ama por su promesa, Él ama al pueblo hebreo por su pacto. Vamos entonces, Él quiere darnos vida, Él quiere darnos bien, Él quiere compartir el amor, Él quiere darnos buenas nuevas a la salvación, Él quiere invertir en su casa, Él quiere libertad, que nosotros seamos libres, que seamos bendecidos en todo. Entonces ahora sí vamos a entrar a la cuarta línea, que va del 7:8 al 8:10. Dice aquí el versículo 11. Entonces llamó también para sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Eso es lo que vamos a estudiar. Aquí prácticamente se dice que hay un milagro, que la vara de Moshe la tiró Aarón al suelo, se convirtió en culebra y los hechiceros hicieron lo mismo. Lo único que no pudieron hacer es que la vara de Aarón se comió a las otras dos, pero no pudieron ellos devolver las varas. Sin embargo, aquí los sabios, encantadores, comenzaron a ver que ellos podían hacer también lo mismo. Los magos de Egipto en tiempos modernos han sido famosos por su afición a encantar serpientes, especialmente apretándoles la parte posterior del cuello. Las suben en una especie de catalepsia que las deja tiesas e inmóviles, de modo que parecen convertidas en varas. Entonces las serpientes entre sus ropas y por juego sacan de manos, las sacan entre sus ropas tiesas y derechas como varas. Precisamente la misma treta fue usada por sus antiguos por sus antiguos predecesores, de los cuales también son nombrados como Janes y Jambres. En 2 Timoteo 3:8 fueron llamados en esta ocasión. Aquí dice, dice el versículo 12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero el corazón se endureció y no escuchó, tal como el Señor les había dicho.
Aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua en el río y se convertirá en sangre. Aquí vemos otra vez que por la mañana Paró iba a hacer sus necesidades al río Nilo, ¿sí? Y comenzó el Señor a dar una evidencia más fuerte. Aquí vemos un milagro para castigo por medio de los cuales el Dios de Israel, por sus enviados, evidenció su supremacía única e indiscutible sobre todos los dioses de Egipto, siendo tales milagros los fenómenos naturales, que fuera su tiempo y grado milagroso. Aquí vemos que Hachén advirtió a Paró que los poderes del Eterno iban a hacer y a medirse prácticamente con Paró, ¿sí? Aquí vemos prácticamente que, ahorita lo vimos anteriormente, que la culebra de Paró prácticamente eran de un espíritu de impureza, pero la vara de Aarón y la vara de Moshe eran de qué? Un espíritu del Eterno. Amén. ¿Qué diferencia hay en esto? Unos hacen magia, pero el otro eran milagros. Uno hace magia, pero el Eterno hace milagros. Poder de los cielos. Entonces aquí viene también la primera plaga, que es la sangre. Sangre, como acabo de hablarles, que Paró iba a hacer sus necesidades a y Hachén ordena a Moshe bajar al Nilo por la mañana para encontrar a Paró y le advierte que el Eterno de los hebreos le ordena que deje salir a su pueblo y que le sirvan en el desierto. Contrario, golpeará el agua, se convertirá en sangre y morirán los peces. Todo lo que había de vida en los peces y el río apestará. Pero Paró no hizo caso. ¿Por qué? Porque los magos y hechiceros con un espíritu maligno vuelven y convierten el agua en sangre, ¿sí? Dicen aquí que prácticamente la plaga duró 7 días, ¿sí? Solo en Goshen había agua pura y cristalina. Segunda plaga, viene la segunda plaga, que prácticamente son las ranas. Aarón extendió su bastón sobre los ríos, canales, lagunas, y brotaron ranas sobre Egipto. Las casas eran llenas de ranas. Aquí vemos el ataque contra el dios de la fertilización, porque ellos consideran a la rana por sus huevitos que era el dios de la fertilidad. En sus mesas, en sus camas, en su comida, cubrieron sus campos, su cosecha. Paró hizo venir a sus magos y sacaban las ramas, pero no podían exterminarles. Por tanto, Paró llamó a Moshe y Aarón y les rogó que intercedan ante Hachén y sean quitadas las ranas. Y él dejará ir a los hijos de Israel. Era necesario que Paró se asegure que esta plaga viene de Hachén, así como la trajo, la puede quitar en el momento que desee, pues Paró debe saber que no existe nadie como Hachén, nuestro Elohim. Al siguiente día las ranas murieron, pero no desaparecieron, sino muertas sobre todo Egipto, y emitía un error nauseabundo. Pero Paró otra vez endureció su corazón como un malvado que no hace techubá, sinceras sino solo promesas bajo la existencia, una vez sienten alivio que la invada. Entonces aquí vemos la plaga de las ranas, ¿sí? Y también estuvimos viendo la plaga de la sangre. Miren que aquí viene el castigo de las ranas que yo les hablé ahorita. Prácticamente que él prometió dejarlos ir, pero miren lo que es un corazón no sincero. La plaga era cuando el malvado Paró no hace teshuva sincera, sino solo promesas bajo exigencia. Una vez que se siente en alivio, vuelve e invalida las promesas que él hizo. Y él comenzó nuevamente a no dejar ir a nuestro pueblo. El Eterno advirtió que Paró trataría de medir poderes, para lo cual hizo
que la vara se convirtiera en serpiente, lo acabamos de hablar. El Midrash dice que Hashem dio poder a las naciones antiguas sobre las ciencias ocultas por medio de Ruach Hatumá, espíritu de impureza. Ruach Hatumá, espíritu de impureza, a fin de que cada persona tome sus propias decisiones y direcciones en la vida. Paró llamó a cada mago de su reino y también convirtieron sus varas en serpientes. Pero la serpiente de Aarón se tragó a las demás. Hashem hizo esto para que los expertos en magia negra testifiquen que las maravillas que había hecho Moshe y Aarón por orden de Hashem no se basan en magia. Acabo de decirles también, no se basan en magia. El poder es del Ruach HaKodesh, sino en milagros. Quinta liá. Vamos a ver ahorita, se endureció entonces el corazón de Paró. Entonces el Señor le dice a Moshe y a Aarón que extienda tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan pior por todo el país. Hashem dijo que golpee el polvo de Egipto. Piojos aparecieron e infestaron a los egipcios, sus animales llenaron los campos y cosechas. Los magos de Paró se dieron cita con él para intentar producir piojos, pero fue inútil. No pueden asemejarse al poder del Todopoderoso y admitieron que la magia que no tiene poder sobre un objeto más pequeño que un grano de cebada. Nosotros estamos obligados a admitir que esta plaga resulta el dedo de Elohim. Con esta plaga reconocieron que los anteriores venían del Altísimo, por tanto, se retiraron y en adelante no intentaron imitar las grandes maravillas del Eterno. En circunstancias ordinarias, estos insectos amargan la vida en los países orientales y por lo tanto la naturaleza terrible de este castigo en Egipto puede juzgarse cuando ninguna precaución podría evitar su penosa picadura. La misma pequeñez e insignificancia de estos feroces insectos como piojos, ¿sí? Pero son feroces, hacen de ellos un azote temible. De estos milagros los magos no trataron de hacer ninguna imitación y como no habían conseguido producir ni la plaga ni la sangre del río ni la molestia de las ranas, la visitación de este pequeño enemigo los obligó a reconocer: es dedo del Eterno, es dedo del Eterno. Amén. Sexta liá, la plaga de las moscas. Y Adonai lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Paró, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. La plaga de las moscas. Levántate de mañana. Paró, he aquí que él sale a las aguas. Apareciendo Paró, todavía endurecido, se le mandó a Moshe que fuera a su encuentro mientras caminaba sobre la orilla del Nilo y que repitiera su petición que fuera para que se fuesen libertados los israelitas. Pero él no, amenazando en caso de su negación continuada con cubrir toda la casa desde el palacio, todo, sus chozas, todas las casas, con moscas o insectos despreciables, mientras que como prueba del poder que efectuaba este juicio, la tierra de Gosén quedaría eximida de esta calamidad. La petición fue igualmente inútil, porque no quiso dejar salir a su pueblo. Eran moscas, tábanos. El tábano es una mosca perruna, como las cucarachas, los escarabajos, porque todo esto son mencionados por escritores diferentes. O sea, unos dicen que eran cucarachas, otros moscas perrunas, otros el escarabajo, etcétera, etcétera. Eran muy destructores. Algunos infligían mordeduras dolorosas en los animales, otros destruían ropa, libros, plantas, todas las cosas. Mire, esta plaga era difícil. El culto a la mosca y especialmente al escarabajo era importante en la religión de los egipcios. El empleo de estas deidades
aladas para castigarlos ha de haber sido doloroso y humillante para los egipcios, mientras al mismo tiempo tendría que fortalecer la fe de los israelitas en el Dios de los padres como el único objeto de adoración. Miren lo que dice prácticamente. Entonces Paró llamó a Moshe y a Aarón, le dijo: andad, sacrificad. Ya comenzó a soltar a vuestro Dios en la tierra, entre la ansiedad impaciente de ser librado de ese castigo y la renuncia a perder a los esclavos hebreos del rey. Siguió el curso de la conveniencia, propuso dejarlos libres para ocuparse en sus ritos religiosos dentro de cualquier parte del reino. Fieles las órdenes recibidas, Moshe rechazaría semejante ¿qué? Arreglo. Mire, hermano, nosotros no podemos hacer arreglos. Si la palabra está escrita, está escrita. Si las cosas que el Señor nos manda que digamos, esas cosas debemos decirlas. Nosotros no podemos hacer concesiones con el diablo. Mire, aquí, entonces, mencionó una razón más fuerte para mostrar el peligro de ello, y cediendo al rey hasta el punto de concederles breve día de fiesta allende a la frontera. Agregó a esta concesión la petición de que Moshe abogara con Adonai porque fuese quitada la plaga. Este le prometió a Moshe y al día siguiente cesó la plaga, pero no bien hubo cesado la presión del espíritu de Paró, como un arco tenso, volvió a su acostumbrada obstinación. Hermanos, no cedamos a las cuestiones. Así son los malos. Los malos hablan una cosa, pero al otro día vuelven y ceden. La quinta plaga, peste de ganado. Peste de ganado. Una quinta petición fue hecha, ¿sí? Aquí una quinta petición fue hecha. Y aquí vino la peste para el ganado, sería enviada a sus rebaños, a los rebaños de las manadas, pero ya los israelitas serían protegidos. Como rey no mostró ninguna intención de respetar la promesa. Mire, ya el Señor comienza a hacer diferencia entre su pueblo y el pueblo egipcio. Amén. De no darles plagas a los israelitas, pero sí a los egipcios, diciendo: este es mi pueblo, déjalo salir. Diciendo: este es el Eterno que nosotros confiamos. Nosotros y las personas deben tener fe y acogernos al Eterno. Pero mire todo lo que pasó. Murió, mire, por este caso, es de notar que la plaga no fue infligida por medio de la vara de Aarón, sino directamente por mano de Hachel, porque mueren todos. Los que murió todo el ganado. Todo el ganado murió. Todo el ganado murió. Animales, todos los animales útiles, bueyes, las vacas, los carneros, mucho animal murió. Paró envió del ganado de los hijos de Israel, no había muerto uno. De los hijos de Israel, el ganado de los hijos de Israel no había muerto ninguno. O sea que el Señor estaba dando crédito, o prácticamente todos los israelitas estaban dando crédito al Señor, pero también los egipcios están mirando que ya había una diferencia entre nuestro pueblo y el pueblo del Eterno. Aquí también nos habla de puñados de ceniza en un horno, y expresará Moshe hacia el cielo delante de Paró. Puñados. La siguiente plaga atacó a las personas de los egipcios y aparecieron erupciones ulcerosas sobre el cut y la carne. Que esta epidemia no provino de causas naturales, fue evidente porque su efecto estuvo en relación con una acción especial. La actitud que él asumió fue similar a los magos orientales, que cuando pronuncian una imprecación sobre un individuo, aldea o país, toman las cenizas de estiércol de vaca. Esto es una de las cenizas de estiércol de vaca, o sea que aquí vemos que estaba atacando esa deidad. Amén. Y las tiran al aire
diciendo que los objetos de su desagrado, tal enfermedad o tal maldición, vendrá sobre vosotros. O sea que ellos también, los egipcios, tiraban las heces de las vacas sobre el aire para maldecir, pero el Señor convirtió eso en objeto de oprobio para los mismos egipcios. Moche tomó las cenizas de un horno hebreo, hornos de ladrillo, siendo los magos padecientes de la misma plaga. Nada podían hacer aunque habían sido llamados, y como el horno de ladrillos era uno de los instrumentos principales de opresión para los israelitas, ahora es convertido en medio de castigo para los egipcios, y para los cuales se les había ver sus pecados en su castigo. Todos esos pecados que hacían con esos dioses, toda esa idolatría se ve reflejada en las plagas que estaban atacando directamente a las deidades de Israel. Séptima y última línea. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Lluvia con fuego y granizo. La séptima plaga que probó el corazón endurecido de Paró fue la del granizo, fenómeno que produciría la más grande sorpresa y consternación de Egipto, porque la lluvia y el granizo acompañados por truenos y relámpagos eran acontecimientos muy raros, cual nunca fue en Egipto, en el delta y bajo Egipto, donde se coloca la escena. Las lluvias caen ocasionalmente entre enero y marzo. El granizo no es desconocido y el trueno alguna vez se oye. Pero una tormenta que no solo exhibía todos los elementos, sino era terrible porque cayó prácticamente en una zona donde ellos tenían sus plantas para comer, y el granizo prácticamente destruyó todas estas plantas. El trueno sonaba con descargas espantosas y el relámpago barría las tiendas, la tierra como fuego, una calamidad temible, terrible. Y el que no puso su corazón previa advertencia, según parece, había sido dada públicamente de la tempestad amenazante. El ganado había sido enviado a pastar, pero solo entre enero y marzo puede conseguirse el pastaje. Viniendo tormenta en aquella estación, no solo llenó de universal terror la mente de las personas, sino que causó destrucción a todas las personas. Estas son las plagas que vendrán también en Apocalipsis, plagas fuertes, fuertes que nos habla en Apocalipsis. Uy, que Dios nos guarde de estar en aquella época. Que en menosprecio de la advertencia habían sido dejados en el campo, como también de toda la vegetación. Era algo espantoso, debido al hecho de que las piedras de granizo de Egipto son pequeñas y son de poca fuerza. Los relámpagos igualmente rara vez producen efectos fatales, y para aumentar más la maravilla, ningún rastro de tormenta fue hallado en Goshen. El lino, pues, y la cebada fueron heridos. Las particularidades que se mencionan en estos productos y cereales resultan del clima y la constitución física de Egipto. Prácticamente Egipto estaba quedando sin provisión. En aquel país el lino y la cebada estaban maduros, cuando el trigo y el centeno estaban todavía verdes. De aquí que el lino habría entallecido, o sea, subió el tallo llenado en el mes de febrero, fijando así el mes particular en que sucedió el acontecimiento. Se dice que más o menos sucedió en febrero. La cebada madura como en el mes antes que el trigo. El lino y la cebada generalmente están maduros en marzo, el trigo y el centeno en abril. Paró hizo llamar también otra vez ¿a quién? A Paró. Ya aquí esta terrible manifestación del desagrado divino. En efecto, impresionó seriamente la mente de Paró, y bajo el peso de sus convicciones se humilló para confesar que había hecho mal en oponerse a la voluntad divina.
Qué mal se hace cuando la gente es terca, cuando la gente no quiere oír al Eterno. Cada vez se va endureciendo más, cada vez eso va a suceder como sucedió con Paró. Cada vez va a ser más duro el corazón de las personas que no quieren oír la palabra de Dios. Moshe accede a sus ardientes deseos y esta terrible licitación terminó, pero el arrepentimiento de Paró resultó sentimiento pasajero como anteriormente, y su obcecación pronto vino a hacer grandes cosas como antes. O sea, se volvió duro y no quiso dejar ir a nuestro pueblo de Israel. Shabbat Shalom. Bendiciones.